Dentro del antiguo derecho romano, la libertad del causante para instituir como signatario de todo, parte o ninguno de sus bienes a un descendiente era de manera absoluta. El único requisito que se necesitaba era señalar de manera específica la desheredación, en el sentido de que debía señalar el nombre del hijo objeto de esa decisión, porque recordemos que el padre, dentro de la concepción romana, tenía toda la jurisdicción sobre las personas y los bienes, por lo que podía desheredar a sus descendientes sin siquiera expresar la causa. Por otro lado, la institución del desheredamiento en nuestra legislación es diferente. En este se ha establecido la legítima como asignación forzosa, como medio de protección del derecho de herencia que poseen los hijos, pero igualmente para evitar abusos de toda clase por parte de los hijos a sus padres, permite entonces a los padres y ascendientes privarlos de la herencia por testamento, siempre y cuando para tal efecto incurran en algunas causales determinadas. Para tales casos, el desheredamiento debe ser expreso por una causa determinada y probada. El profesor Hernando Carrizosa Pardo expresa que la causal ha de ser probada, pues no puede el código autorizar la privación de legítima, sino ante la certidumbre social del delito de legitimario. Si quiere conservarle a las legítimas su carácter de asignaciones forzosas, pero no es menos cierto que en esto radica lo objetable del sistema. Tales pleitos entre personas de una misma familia son indudablemente escandalosos y repugnantes, cuyo motivo fue tan potente para los redactores del Código francés que los impulsó a rechazar la institución. Por otra parte, muy conocida en el derecho antiguo, respetable es la objeción, pero no es decisiva. La exheredación es un medio de que dispone el padre para sancionar las leyes domésticas y ganar el respeto de los hijos, asegurando que su conducta no perjudique el honor y la tranquilidad del hogar. Evita, además, que los bienes del causante pasen a manos de quien lo ha injuriado o deshonrado. Causal tercera de desheredamiento, artículo 1266 del Código Civil, por haberse valido de fuerza o dolo para impedir testar. El desheredamiento es una disposición testamentaria en el que se ordena que un legitimario sea privado de parte o todo de su legítima. Como manifiesta el jurista Lafont, el desheredamiento es una sanción que el testador le impone a su legitimario por haber degradado el mérito para suceder en toda o parte de su cuota, como incurrir en la causal tercera por haberse valido de fuerza o dolo para impedir testar. Se trata de impedir al testador que realice su testamento o se le coaccione usando la fuerza y actuando con dolo para que en el testamento se plasmen disposiciones contrarias a su voluntad. Lafont trae una definición de lo que considera impedir testar y la define como aquella conducta violenta o dolosa que obstruye el otorgamiento de un testamento con las exigencias legales. Esta causal de desheredamiento solo produce efectos en la sucesión testamentaria, donde el sujeto del desheredamiento es únicamente el testador y el sujeto pasivo será un legitimario forzoso, excluyendo así a los que no hacen parte de la legítima. El legitimario, llamado también desheredado, debe existir naturalmente y sobrevivir al causante. Esto es existir antes, durante y después del otorgamiento del testamento. El desheredamiento tiene por objeto las legítimas, las mejoras y alimentos, las asignaciones por causa de muerte y las donaciones que haya hecho el testador al desheredado, salvo que el testador haya limitado los efectos. Para que se pueda desheredar es obligatoria la existencia de un testamento. Esta causal debe ser probada judicialmente en vida por el testador y debe estar expresa en el testamento. De ningún modo puede entenderse como tácita. Si no está expresa en el testamento, carece de validez jurídica y no se podrá privar al legitimario de su legítima. El desheredamiento puede ser parcial o total, y para revocar el desheredamiento es necesario que el testador revoque la disposición testamentaria que lo contiene. Puede ser también total o parcial y debe hacerse también por disposición expresa.
Inciso 4. Por haberse casado sin el consentimiento de un ascendente o sin el de la justicia en subsidio, estando obligado a obtenerla. Dentro de la figura del desheredamiento, el legislador autoriza al testador para privar a su heredero de todo o parte de su legítima, cuando éste incurre en una de las causales del artículo 1266 del Código Civil, las cuales versan sobre asuntos que afectan directa e íntimamente a la persona dentro del ambiente familiar. La imposición de la sanción civil solo le concierne al agraviado, por medio de la manifestación expresa de la voluntad de desheredar junto con la invocación de la causal. El derecho de libre desarrollo de la personalidad del menor es una garantía constitucional que manifiesta la facultad que tiene todo ciudadano para decidir sobre su estado civil o la forma en que desea constituir una familia. Dicha elección es un componente esencial en el derecho fundamental, el cual dentro del contexto del desheredamiento encuentra un límite frente al derecho de ascendente ofendido para imponer una sanción económica cuando, siendo menor de edad, contrajo matrimonio sin una respectiva. El artículo 117, el cual establece el permiso para el matrimonio en menores, impone que los menores de edad no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso por escrito de sus padres legítimos o naturales. Este permiso para contraer matrimonio es un asunto exclusivo del testador y su familia, en la medida que la ley faculta al testador para que el ejercicio de su autonomía y libre disposición de sus bienes pueda decidir el destino de los mismos. El límite de dicha facultad se da en la demostración de la causal, tanto así es que el vínculo matrimonial contraído por el menor de edad tiene pleno efecto en el Estado, lo que confirma que la falta de consentimiento constituye una ofensa al interior del hogar, que no perpetúa a la sociedad, que establece el desheredamiento por matrimonio sin consentimiento, impone que el que no hubiese cumplido la edad se casare sin con el consentimiento de los ascendientes, estando obligado a obtenerlo, podrá ser desheredado no solo por aquel o aquellos cuyo consentimiento le fue necesario, sino por todos los otros. El artículo 15 de la Carta, el cual establece que toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No obstante, su ejercicio se restringe frente a las conductas violentas de los derechos que tiene integración del grupo familiar, como lo ordena el artículo 42 de la Carta, según el cual cualquier persona que tente contra la armonía y unidad se sancionará conforme a lo establecido en la ley. Dicha protección tiene por objeto además la garantía de los derechos de los miembros más débiles de la población, tanto menores, ancianos y mujeres, radicando al beneficio de la familia, obteniendo una comprensión tanto integral como de la familia, dado que es un instrumento fundamental de la sociedad y una base básica para la consolidación. La libertad testamentaria en la jurisprudencia. Las facultades con que cuenta el testador son conferidas por el legislador con base en dos garantías constitucionales otorgadas a toda persona. La primera, tenemos el derecho a la propiedad privada y la segunda, la autonomía de la voluntad. Frente a este tema, pues tenemos unos puntos claves. El primero es que la mayoría de edad fue modificada por la Ley 27 de 1977 y pasó de 21 años a 18 años. Por lo mismo, en la actualidad se llaman menores de 18 años. El segundo punto clave es el permiso para contraer nupcias es necesario solo en menores de edad. El tercer punto nos habla de que el permiso se solicita principalmente a los padres. Y el cuarto punto y último es que en ausencia de los padres el permiso se solicitará a los ascendientes, es decir, a sus abuelos. Si el menor no tiene padres, el permiso debe ser otorgado por el tutor, curador o representante legal. Ahora bien, en conclusión, conforme a lo expuesto, se tiene que el permiso para contraer matrimonio se dan los siguientes aspectos. El primero, es asunto de exclusiva incumbencia del testador y su familia, en la medida que la ley faculta al agraviado para que en ejercicio de su autonomía y libre disposición de sus bienes pueda decidir el destino de sus bienes. El segundo, el límite de dicha facultad, es decir, el desheredamiento, se da en la ocurrencia y demostración de la causal, tema que por su estrecha naturaleza familiar debe ser adoptado dentro de la intimidad familiar. El tercero es que el vínculo matrilineal contraído por el menor de edad tiene plenos efectos ante el Estado, lo cual pues confirma que la falta de consentimiento constituye una ofensa al interior del hogar que no repercute en la sociedad. Ahora bien, el desheredamiento es una figura en la que el legislador autoriza al testador para privar a su heredero de todo o parte de su legítima. Esto pues cuando esta incurra en una de las causales taxativas señaladas en el artículo 1266 del Código Civil. Finalmente, pues dentro del contexto del desheredamiento encuentra sus límites frente al derecho del ascendiente ofendido para imponer una sanción económica cuando
Siendo menor de edad, contrajo matrimonio sin el respectivo consentimiento. Es por ello, y en ese sentido, que al fallecer quien puede sancionar resulta arbitrario que la ley sustituya la voluntad del testador y castigue la celebración del acto jurídico del matrimonio.